Paz y bien, carísimos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bendecidos por gracia del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, pues aquí estamos, un poquito más tarde, pero estamos aquí. Bienvenido, Reflexiones Católicas, paz y bien para ti, que acabas de entrar con nosotros a la vez. Aquí estamos una vez más para dar el tema 5 hoy sobre la formación inicial a San Francisco y a Santa Clara de Asís para nuevos profesos. Y vamos a empezar, como lo hacemos siempre, con la oración de inicio. Dentro del tema 5 de hoy, que es Clara y Francisco, vidas paralelas. Empezamos con la oración de inicio. Francisco, tú que acercaste tanto a Cristo a tu época, ayúdanos a acercar a Cristo a la nuestra, a nuestros tiempos difíciles y críticos. Tú que has llevado en tu corazón las vicisitudes de tus contemporáneos, ayúdanos con el corazón cercano al corazón del Redentor y abrazar las vicisitudes de los hombres de nuestra época, los difíciles problemas sociales, económicos, políticos, los problemas de la cultura y de la civilización contemporánea. Todos los sufrimos del hombre de hoy, sus dudas, sus negaciones, sus desbandadas, sus tensiones, sus complejos, sus inquietudes. Ayúdanos a resolver todo esto en clave evangélica para que Cristo mismo pueda ser camino, verdad y vida para el hombre de nuestro tiempo. Esta oración viene de San Juan Pablo II. Pues bien, vamos a empezar entonces ya con el tema 5, como he dicho, y dentro del tema 5 tenemos el punto 1, que es la introducción. El presente tema no pretende sino ser un resumen de los 3 anteriores, que es una recapitulación y un estudio comparativo entre la vida de San Francisco y Santa Clara. ¿Ven, hermanos? Eso mismo era lo que yo les estaba tratando de decir ayer también, según íbamos leyendo, que estábamos hablando en estos temas de atrás, por un lado, de la vida de San Francisco y por otro lado también de la vida de Santa Clara. Seguimos analizando detalladamente la vida de ambos y la espiritualidad que los llevó a renovar con fuerza los cimientos de la Iglesia de su tiempo. Vemos que existen muchísimos elementos comunes. No podemos olvidar que los dos, Clara y Francisco, beben de la misma fuente, de Cristo, y los dos que caminan por el mismo sendero es el del Evangelio. Pero a partir de aquí, crean un camino propio, una corriente espiritual que ha tenido millones de seguidores a lo largo de estos 800 años de vida de carisma franciscano. Francisco y Clara, dos almas paralelas, dos almas enamoradas de Jesús, dos mitades de las almas fundidas en una. En el punto 2 lo titulamos Paralelismo entre la vida de Francisco y la vida de Clara. Es evidente el paralelismo existente entre las vidas de San Francisco y de Santa Clara. Nos podríamos atrever a decir incluso que uno estaba hecho para el otro.
pero su relación trasciende de lo puramente material y físico para alcanzar las más elevadas cotas de misticismo y espiritualidad. Dios para Francisco era todo bien, el sumo bien. Él se da a conocer, se entrega como aquel que no consiente competidores de ninguna especie. Se hace impuro aquel que busca y halla sucedáneos de Dios. Esto no significa, sin embargo, que no tenga sentido buscar y hallar los valores de este mundo. Tiene significación y sentido, pero de manera finita. Francisco vio que la pureza está en amarse los hermanos y hermanas de tal forma que el amor de Dios y el amor de Dios crezca y empiece a ser gustado ya en la tierra. Los hombres de corazón, pero son felices, viendo a Dios y de manera transparente y acogiéndolo en los hermanos y en las hermanas. Esta pureza se dio en la relación de Francisco con Clara. Su amor y sus relaciones fueron de extraordinaria ternura, sus intenciones se mantuvieron siempre transparentes, convirtiendo en la búsqueda y el amor de Dios por encima de toda duda o sospecha. El amor que entre ambos existía se veía de continuo trascendido por el amor de uno y otro tenían a Cristo y su evangelio, y a los pobres, habiéndoles espiritualmente gemelos, fueron Clara y sus hermanas junto con el hermano Silvestre quienes pidieron al Señor que mostrase si Francisco debía entregarse del todo a la oración o también dedicarse a la predicación del Evangelio de los hombres. Bienvenido, aquí tenemos, se acaba de incorporar con nosotros, Morian71, se te saluda, paz y bien. Seguimos. Es el suyo, por tanto, un paralelismo de orden espiritual, marcado por el seguimiento a Cristo Padre y crucificado, y por su extremo amor a la pobreza, más radical, pero esta unión vino marcada por muchos acontecimientos que en inéditos años sucedieron ambos, afectados en muchas ocasiones por las mismas decisiones de la Iglesia y del mundo que tenía a su alrededor, puesto que si Francisco era jardinero, Clara y sus hermanas fueron las pequeñas plantas de su jardín. Vamos ya por el punto 3, que lo titulamos Francisco profetiza la llegada de las clarisas a San Damián. Son múltiples los actos comunes en los que se ven envueltos Clara y Francisco, pero quizás los lazos comienzan a atarse definitivamente con más fuerza a partir del año 1206. En el referido año, entre los meses de enero y febrero, Francisco renuncia a todos los bienes que su padre le ofrecía. En la plaza de Asís concurría del público. El santo decide despojarse de sus vestiduras y quedarse desnudo, como símbolo de la pobreza más absoluta y radical que a partir de entonces iba a adoptar. Durante esa primavera se dedica a cuidar leprosos, los preferidos de Jesús. Ya en julio del mismo año regresa a Asís, se viste de ermitaño y comienza la reparación de la iglesia de San Damián, cuyo crucifijo le profetiza que allí han de venir
unas damas que darán esplendor a la Iglesia, como sin duda ocurrió después con Clara y sus hermanas. Desde aquí damos también un saludo de paz y bien a San Francisco Libros. Encantado de teneros con nosotros también. Paz y bien, hermanos. Entre el año 1206 y 1207, Clara es testigo de cómo San Francisco restaura San Damián, clamando con alegría: venid y ayudadme en la obra de este monasterio, porque el tiempo habitará en las dueñas que por cuya vida famosa y santa se dará gloria al Padre Celestial de toda su santa Iglesia. Dice así. Bien, seguimos. Poco después se decide ir a predicar pobre el Evangelio. Cambia sus ropas por las de predicador ambulante y descalzo. Es entonces cuando comienza el estilo de vida franciscana. Pronto recibió a los primeros hermanos, que ya en número considerable empezaron la misión de anunciar el reino. Entre el año 1209 y 1210, Francisco escribió una breve regla, que fue aprobada en Roma oralmente por Inocencio III. En 1210 se establecen en la Porciúncula, que quedará sellada para siempre como el lugar donde nació la primera orden. Francisco predica en la iglesia de San Jorge y en la catedral de San Rufino, frente a la casa de Clara. En 1210 es el año en que marca las 17 primaveras de Clara, que se encontraba siempre entre los oyentes de las predicaciones de Francisco. Empieza a entrevistarse secretamente con él en varias ocasiones y comienza a madurar sus planes, que no son otros que el convertirse en una hermana menor. En 1212, en este año clave de Clara, que en la noche del domingo de Ramos al lunes santo del 18 al 19 de marzo, escapa de su casa para entregarse a Cristo, consagrándose a él en la Porciúncula por medio de Francisco. Como él pronto recibirá hermanas con las que vivirá en común unión y amor fraternal. Saludamos por aquí también a Mariano José Benavides. Hermano, carísimo, paz y bien. Gracias por estar también entre nosotros. Son años de efervescencia religiosa en la vida de nuestros dos jóvenes intrépidos que luchan por ver cumplidos sus sueños, sus ilusiones. Es el tiempo en el que ya empiezan a compartir su proyecto en común. Y sobre todo su amor a Cristo, abrazados a la pobreza. Es a partir de ahora cuando comienza a andar de la mano de forma simultánea, de manera paralela. Pasamos al punto 4, que decimos: Clara resuelve con la oración sus dudas acerca de la dimensión de su vocación. En el año 1213, Francisco sufre una grande crisis y duda si debe dedicarse al apostolado o a la contemplación en soledad.
pero para eso está Clara, a la que su plantador consulta sobre su camino a seguir. Clara y las hermanas lo animan a realizar la misión de vida apostólica que Dios quiere para él. Son los años de espíritu misionero y franciscano, que recorre parte de Europa. Ese mismo ímpetu es vivido paralelamente por Clara, aunque Francisco la exhorta a una vida de oración contemplativa y orante, espejo donde pudiera renacer y reflejarse continuamente su orden. Entre el año 1216 y 1219, Francisco y Clara luchan por regular su forma de vida. Francisco acude a Roma durante el Cuarto Concilio de Letrán. Muere Inocencio III y le sucede en el papado Honorio III, del cual Francisco obtiene la indulgencia de la porciúncula. Se celebra el capítulo general de Pentecostés en Santa María de los Ángeles y empiezan a llevarse a cabo las primeras misiones de ultramar. Honorio III garantiza la catolicidad de los hermanos menores. En 1219 los franciscanos van de misiones por España, Alemania, Francia, Hungría y Marruecos. Francisco es recibido por el sultán Melkel Canel. En Marruecos tiene lugar el martirio de los protomártires franciscanos. Son años también muy intensos para Clara y sus hermanas, también movidas por su afán de tener una regla en la que basarse. El Cuarto Concilio de Letrán obligó a Clara a acogerse a la regla de San Benito. Por presión de Francisco tuvo que aceptar el régimen del monasterio y el título de abadesa. Sin embargo, como premio a su esfuerzo, pone en contacto con las primeras comunidades de damas pobres y escribe a Honorio III proponiéndole algunas ideas para tomarlas bajo la protección de la Santa Sede. Honorio III lo autoriza. Es el primer documento del Bulario franciscano. Más tarde, el cardenal Ugolino codifica y perfecciona las normas a las que se debería ajustar las nuevas comunidades, declarándose exentas de la jurisdicción de los obispos y dándoles la forma de vida que habían de observar bajo la profesión formal, la regla de San Benito. En el año 1220, Francisco se marcha a Tierra Santa, y es cuando comienzan los problemas en la orden. Regresa y decide dejar el gobierno de la misma. Escribe la segunda regla que fue aprobada en mayo de 1221. A comienzos de 1223, redactó el santo de Asís la tercera regla, que se discutió en junio en el capítulo de los hermanos. La aprobación solicitada por Francisco en octubre llegó el 29 de noviembre de mano de Honorio III. Es la regla definitiva que aún sigue en vigor,
también en 1223, por la aprobación de la regla de los frailes menores. Las clarisas podrán hacer luego su profesión según la regla dada en 1247 por Inocencio IV, que fue muy efímera. Vemos cómo los hechos de los hermanos menores desencadenan otros muy semejantes en las hermanas pobres. Sus eslabones de la misma cadena, imposibles de entender, los unen sin los otros, los unos sin los otros. Bien, pues aquí acaba el punto 4, ahora seguimos con el 5, un segundo. En el punto 5 lo titulamos Vidas paralelas hasta en la enfermedad. Otro hecho paralelo que demuestra la íntima comunicación entre Francisco y Clara fue el acaecido en el año 1224. Francisco, cansado, se retiró al monte Albernia para prepararse con ayuno y oración a la fiesta de San Miguel. Es en ese momento y lugar donde recibe los estigmas de la pasión. Ese mismo año es en el que marca el comienzo de la larga enfermedad de Clara. Francisco, presintiendo ya cerca su muerte, decide visitar a Clara en San Damián en 1225. Junto a ella compuso el cántico al hermano Sol. En las horas mayor amargura, solo en Clara encuentra la paz y el sosiego de que su alma necesita, plantador y plantita, unidos siempre por la misma raíz, Cristo. En 1226, la enfermedad de Francisco se agrava. En septiembre pide ser llevado a la Porciúncula y desde una planicie bendice a la ciudad de Asís. Allí dicta su testamento. Al verse morir, pide ser depositado en el suelo aceptando prestado el hábito de su guardián. Hace que le lean el Evangelio de la Última Cena y bendice a sus hijos presentes y futuros. El 3 de octubre muere Francisco de Asís. Clara y las damas pobres veneran y despiden el cuerpo de Francisco antes de ser enterrado en la iglesia de San Jorge. No podía ser de otro modo. La plantita despide a su plantador, al que sabe que ese unirá definitivamente cuando su alma rompa las cadenas de su cuerpo y huele al Padre. En 1228 es el año de la canonización de Francisco, 2 años después de su muerte. Curiosamente, como Clara, canonizada también a los 2 años de morir, como vemos sus semejanzas, sus paralelismos de vida y en muerte no pueden ser sólo casuales. También en 1228, en el año que el Papa Gregorio IX confirma el privilegio de la pobreza para Clara y sus hermanas. Al igual que ocurriera con Francisco, Clara redacta definitivamente su regla en 1252, siendo aprobada el 9 de agosto del referido año por el Papa Inocencio IV.
2 días después murió Clara, quien por fin vio cumplido su sueño. A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar que Clara y Francisco llevaron una existencia similar, marcada por el maravilloso amor hacia Jesucristo y vivida en la más radical y absoluta pobreza. Privilegio que lucharon siempre. El Señor les dio hermanos muy pronto y fueron, como hoy en día, muchos y muchas los que decidieron imitar y seguir su estilo de vida. Lucharon paralelamente por obtener su forma de vida reglada y propia, y a pesar de los muchos avatares y vicisitudes, ambos vieron cumplido su sueño antes de su muerte. Vamos ahora a leer el punto 6, que dice vidas paralelas hasta en la santidad. Como saben que efectivamente a los 2 años, tanto a Francisco como a Santa Clara, cuando murieron les canonizaron. Sus últimos años estuvieron marcados por el dolor físico y la enfermedad. Cierto es que Clara también tenía muchos dolores durante los últimos años. Marcados por el dolor físico y la enfermedad, pero su amor esponsal se mantuvo intacto hasta el fin de sus días, un amor al Cristo pobre, que como fieles esposos siguieron e imitaron, intentando reflejarse en el espejo del Evangelio más radical. Pero como antes señalábamos, las casualidades les llevaron a aparecerse incluso tras su desaparición física, que no espiritual, pues ambos fueron canonizados 2 años después de sus respectivas muertes, teniendo Clara la dicha de poder ver los altares al jardinero de todas las plantitas del jardín franciscano. Pues ya vamos acabando con el punto número 7 ahora, y luego viene el 8 y definitivo, el de las preguntas para sus respuestas. Dice así, hermanos, el punto 7, texto para la reflexión. San Francisco, cuando estaba en Asís, visitaba muchas veces a Santa Clara y le daba santas instrucciones. Ella tenía un deseo muy grande de comer una vez con él y se lo pidió en muchas ocasiones, pero él no quería darle este consuelo, por lo cual, al ver sus compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco: Padre, ¿no nos parece que sea según la caridad divina esa rigidez en no complacer a la hermana Clara, una virgen tan santa y amada de Dios, en una cosa tan pequeña como es comer contigo, especialmente si se considera que por tu predicación abandonó ella las riquezas y las pompas del mundo? Entonces Francisco dijo: ¿Os parece que debo complacer? Respondieron: Sí, Padre, es digna cosa que le concedas esa gracia y este consuelo. Dice entonces Francisco:
puesto que así os parece a vosotros, también a mí. Y para que sea mayor su consuelo, quiero que esta comida se haga en Santa María de los Ángeles, pues ella ha estado recluida mucho tiempo en San Damián, y le agradará ver el lugar de Santa María, donde le fue cortado el cabello y donde fue hecha esposa de Jesucristo, y allí comeremos en el nombre de Dios. Llegada la hora de comer, se sentaron juntos San Francisco y Santa Clara, y uno de los dos compañeros de Francisco y la compañera de Santa Clara. Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad y tal elevación y tan maravillosamente que descendió sobre ellos la abundancia de la divina gracia, y todos se quedaron extasiados en Dios. Pues muy bien, hermanos, aquí finalizamos el tema número 5, que como bien decíamos atrás, era Clara y Francisco en vidas paralelas. Tuvieron vidas paralelas hasta el final de sus días. Y después también, cuando les canonizaron, como dijimos anteriormente, después de muertos a los 2 años de recibir a la hermana muerte, tardaron 2 años en canonizar a San Francisco de Asís y igualmente 2 años en canonizar a Santa Clara. Como vienen viendo, nos repetiremos, y ya les he dicho anteriormente, algunas veces, más de una y de 2 y de 3, sobre lo que era la vida de San Francisco y de Santa Clara, escrita por distintos autores, bien de la época, escrita por autores modernos y dentro de lo que estamos aplicando en el tema de la formación de inicio. Entonces, hay cosas que seguro que ya les está sonando de cuando hemos leído libros anteriores también, ¿verdad? No digan, bueno, pues es que se está repitiendo, es que siempre está diciendo lo mismo. No, es que es así de sencillo y es lo que hacen es marcar o remarcar lo que es y fue la vida tanto de San Francisco como de Santa Clara y la vida al mismo tiempo paralela que tuvieron ambos. Bueno, pues vamos con la que más les gusta a todos ustedes, que es el 8º punto. Sé que les gustan todos. Sé que todos les gustan y cada día que pasa sé que les gustan más. Y eso es bueno, eso no es malo, eso sí que os lo digo yo. Bien, perdonadme que sigo a veces un poco tupido todavía, como tengo nariz grande, me lo cojo todo para mí y entonces pues a veces se me tapona. Vamos con el punto 8 que dice preguntas para el diálogo en fraternidad. O como yo digo, bien puede ser en fraternidad, soy repetitivo como pueden ver, puede ser también contestadas y reflexionadas a nivel individual, a nivel o sea, en familia, con los amigos, con quien ustedes quieran compartirlo. La primera pregunta dice así: observo muchos paralelismos entre la espiritualidad de Francisco y la de Clara. Repito, observo muchos paralelismos entre la espiritualidad de Francisco y la de Clara.
Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué opino de la relación entre Clara y Francisco? ¿Qué opino de la relación entre Clara y Francisco? Pregunta número 3. ¿Son semejantes los orígenes en la vocación de los dos santos de Asís? ¿Son semejantes los orígenes en la vocación en los dos santos de Asís? Cuarta pregunta. ¿Qué pienso sobre la apertura de la vida de los monasterios de clausura al mundo exterior? Repito, ¿qué pienso sobre la apertura de la vida de los monasterios de clausura al mundo exterior? Quinta pregunta. ¿Cómo crees que deberían ser las relaciones entre los diferentes miembros de la familia franciscana, frailes, monjas y franciscanos seglares? Repito. Atención. ¿Cómo crees que deberían ser las relaciones entre los diferentes miembros de la familia franciscana, frailes, monjas y franciscanos seglares? Saben que los frailes fueron la primera orden que se fundó, las monjas, las clarisas, fueron la segunda orden y la tercera orden fue la de los franciscanos seglares o seculares, como somos nosotros. Bien, pasamos a la sexta pregunta que dice: ¿cómo desarrolló Francisco su vocación en el mundo? ¿Cómo desarrolló Francisco su vocación en el mundo? Séptima pregunta. ¿Cómo desarrolló Clara su vocación en el mundo? O sea, por un lado tenemos la pregunta de cómo desarrolló Francisco su vocación en el mundo, que es la sexta, y la séptima, cómo desarrolló Clara su vocación en el mundo. Y ya vamos con la última, octava en este caso, y última de las preguntas, que dice así: ¿cómo podemos conjugar hoy y ahora nosotros, los franciscanos seglares del siglo XXI, la espiritualidad de San Francisco y Santa Clara? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? O sea, son dos preguntas en una. Repito la octava y última pregunta. ¿Cómo podemos conjugar hoy y ahora nosotros, los franciscanos seglares del siglo XXI, la espiritualidad de San Francisco y de Santa Clara? ¿Y cómo podemos ponerla en práctica? Pues bien, mis carísimos hermanos, aquí finalizamos el tema número 5. Mañana, Dios mediante, empezaremos con el tema 6, titulado Escritos de San Francisco y Santa Clara, plenamente vigentes hoy. Un tema también que nos lleva muy interesante, muy importante para todos nosotros. Es el tema 6 que explicaremos, que leeremos mañana, que dice: Escritos de San Francisco y Santa Clara, plenamente vigentes hoy. O sea, de que los escribieron hasta nuestra actualidad.
hoy, en el día de hoy. Pues vamos a acabar ya con la oración final, la bendición, diciendo amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias, mis carísimos hermanos. Paz y bien. Recibid un fraternal abrazo en Francisco y mañana nuevamente nos vemos aquí en vivo y en directo. Muchas gracias a todos. Feliz noche.